Bendiciones, bienvenido a su tiempo de estudio bíblico. Esta semana estaremos hablando de la lección número 7 que habla acerca de sirviendo a Dios en los ministerios de la iglesia, sí, Centro Bíblico Internacional aquí en New Jersey. Quiero darle la bienvenida y darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder ministrar y compartir la palabra, ¿verdad? Quiero invitarte para que abras tu Biblia ahí en el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 26. Este es el pasaje de esta semana, de esta unidad. Y dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué promesa tan hermosa. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que sabemos que todos aquellos que hemos sido llamados al ministerio, que estamos sirviendo al Señor en alguna área, sabemos que tenemos esta promesa de parte del Señor, que el Señor nos va a honrar, que nos va a bendecir, que donde nosotros estemos, estará el Señor, y donde está el Señor, nosotros también estaremos. El objetivo de esta unidad es conocer los diferentes ministerios de la iglesia en los cuales tú puedes servir al Señor. Dice el módulo allí que tú tienes en tus notas, dice que en el diario vivir encontramos cantidad de personas que les encanta que les sirvan, perdiéndose el deleite de gozar de actividades edificantes y de bendición. La sociedad en la que vivimos siempre se ha caracterizado porque los grandes se enseñorean de los débiles, llenando así algunos corazones del egoísmo y vanidad nocivos y otros de abusos y complejos de inferioridad innecesaria. Lastimosamente, este mismo sentimiento de superioridad puede afectar a algunos creyentes que en el afán de ser servidos por otros también pueden perderse la bendición de ser como su maestro, quien dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 22 versículos 26 y 27 que el Señor Jesús no vino para ser servido sino para servir. Así que el propósito por el cual Jesús vino, aparte de morir en la cruz y de resucitar entre los muertos para darnos salvación, para darnos vida abundante, fue también poder servir, poder entregarse a sí mismo. Y él mismo lo dijo, yo no vine para que me sirvan, yo no vine para que me atiendan, yo no vine para que me den, yo vine para servir, yo vine para dar mi vida en sacrificio por otras personas. Y ese es el propósito de Jesús en su vida, es el propósito del reino y es el propósito que Él quiere que nosotros recibamos también en este tiempo y que nuestra mentalidad sea una mentalidad de servicio, no de esperar que las demás personas nos ayuden, nos den, nos sirvan, sino nosotros estar dispuestos a servirle a otras personas. Allí en su módulo, ahí en el primer punto dice que en sus propias palabras, ¿qué es servir? ¿Qué es servir? Y usted puede contestar este tema sobre qué es servir. Servir es un don dado por nuestro Dios según su gracia. El servicio aparece nombrado en el libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículos 6 al 10 al 7. Y habla de que servir es, y quiero que lo miremos en esta hora, Romanos capítulo 12, versículos 6 y 7. Vamos a ir juntos a Romanos capítulo 12, versículos 6 y 7. Y dice, Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslo bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza, y así sucesivamente. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animar,
El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Todos hemos recibido de una o de otra forma el servir al Señor. Tenemos la oportunidad para servir y debemos hacerlo con alegría, con sencillez, de corazón, sabiendo que servimos al Señor. Ahora, en la traducción del vocablo griego, la palabra servir viene de una palabra que se llama diaconía y es usada en el Nuevo Testamento, lo cual significa o traduce ministerio. Servir generalmente se refiere al ministerio de las necesidades físicas de la gente, tales como los que dice en el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, donde habla del repartimiento diario de los alimentos y el servicio de las mesas, que era atender las necesidades de la comunidad. Era una forma de servir, era una forma de la iglesia primitiva, de los discípulos y de aquellos que estaban convirtiéndose al Señor, de poder servir a su comunidad, poder extender la mano al necesitado, poder administrar los recursos que Dios les había dado y poder suplir necesidades a las viudas, a los huérfanos, a las personas que estaban en necesidad. Es una manera de servir. De allí entonces viene la palabra diácono, que significa ministerio, significa servir. ¿Qué implica el verdadero servicio? ¿Qué es el verdadero servicio? ¿Cómo servimos? ¿Cuál es la motivación por la cual nosotros servimos? El ser humano está diseñado por Dios para servir, para dar, para ofrecerse, para colaborar, para estar dispuesto a ayudar. Y ese servicio implica, tiene una motivación, tiene un espíritu de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos a mirarlo. Primeramente, el servicio debe estar motivado, debe estar enfocado en el amor a Dios. Todo lo que nosotros hagamos debe ir motivado por el amor que le tenemos a Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 5, cuando el Señor habló de los 10 mandamientos, uno de ellos es no adorarás, no te inclinarás a los ídolos, no los servirás ni los honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sabe? El servir significa honra. Y el Señor compara esa honra o ese servicio que se le puede dar a un ídolo con el servicio y la honra a Él. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, lo honrarás y lo servirás. Entonces, la motivación del servicio, el por qué nosotros servimos, debe estar acompañado de el amor a Dios primeramente. Me gustan las palabras que el Señor Jesús le dijo a Pedro una vez que el Señor resucitó. Dice la palabra que se apareció a los discípulos, se le apareció a Pedro, y cuando Pedro había ido nuevamente a pescar, Jesús después tiene una conversación con Pedro en Juan capítulo 21. Y en esa conversación el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro estaba tal vez avergonzado porque él había decepcionado al maestro, pensando él, había decepcionado al maestro, negué al maestro, tengo vergüenza con el maestro. Y sin embargo, el Señor Jesús lo busca y habla con Pedro y le dice, Pedro, tú me amas. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Y vuelve nuevamente y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis corderos. Y luego Jesús le hace la tercera vez la misma pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro sintió cuidado al contestar, porque
en esa tercera pregunta, recuerda que él lo había negado 3 veces, que Jesús se lo había advertido. Y ya vemos a un Pedro que mide sus palabras y dice, bueno, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que yo te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo, Pedro, si tú me amas, encárgate de la gente, cuídame la gente, atiende la gente, ama la gente, ama la gente, ama las ovejas, ama los corderitos son los más pequeños, ama a las personas por igual, cuídalas y atiéndelas, ámalas como me amas a mí. Y de la manera como tú me amas a mí, ámalos a ellos. Entonces, el amor, el servir al Señor, el hacer las cosas para Dios, debe estar fundamentado en eso, en el amor. Que todo lo que nosotros hagamos, por pequeño o por grande que sea motivado por el amor. Entonces, el verdadero servicio implica amar a Dios. Y yo quiero que tú lo subrayes y lo guardes en tu corazón y lo tengas subrayado en tu material. Servimos amando a Dios. Una de las formas de servir y el espíritu con el que servimos, la motivación con la que servimos es primeramente amando a Dios. El verdadero servicio también implica amar a la gente, amar al prójimo. Me gusta como el Señor Jesús se lo dijo a Pedro. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Ámalas, cuídalas, a los pequeños, a los medianos y a los grandes, en todas las edades, desde los pequeños, los niños, los jóvenes, los mayores, los adultos, los ancianos. Cuídamelos, pastoréamelos y hazlo con amor. Y es importante en el servicio que hacemos amar a la gente, amar a Dios primeramente, con todo nuestro corazón, sabiendo que todo lo que hacemos lo hacemos porque lo amamos a Él. Y segundo, porque amamos a la gente. La palabra dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Es importante que nosotros establezcamos como principio fundamental del servicio el amar a la gente, así como Jesús amó a la gente, así como Jesús se entregó por la gente, así como Jesús atendió a la gente. No importa cuántas veces Jesús estaba cansado, cuán rodeado estuviera de personas, Jesús siempre sacó tiempo para la gente. Recuerdan aquel momento en aquel ciego Bartimeo que gritaba a alta voz diciendo, Maestro, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la palabra que Jesús estaba rodeado de gente, pero cuando Jesús escuchó el grito de ese hombre, Jesús paró lo que estaba haciendo para ir y atender a la gente, a este hombre que estaba en necesidad. Jesús muchas veces nos mostró y lo compartí en las lecciones pasadas de que Jesús sacó el tiempo y dice, me es necesario pasar por Samaria, tengo que ir a Samaria. Puedo tener hambre, puedo estar cansado, tal vez no nos hablamos con los samaritanos, hay prejuicios sociales, culturales, pero ¿sabe qué? Para mí es importante pasar por allá, porque allá hay una mujer, hay una persona, una sola persona, es importante. Cuando tú amas a la gente, ¿sabe? Para ti uno es importante. No importa cuántas millas te toque recorrer, no importa cuánto te toque gastar, no importa qué esfuerzo toque hacer. ¿Sabe? Cuando amamos a la gente, hacemos esfuerzos por la gente. Entonces, el servicio implica amor a la gente. Subráyelo porque esto es muy importante. Muy importante. Otra de las implicaciones que tiene el servicio es el amor a la obra del Señor. Amar la obra del Señor. Amamos a Dios, amamos a la gente, pero también amamos al Señor. Perdón, amamos la obra. Es
sería muy contrario, ¿verdad? Decir que amamos a Dios y que amamos a la gente, pero no amamos la obra de Dios. O pudiera ser que dijéramos, oh, yo amo tanto la obra de Dios y descuidamos el amor a Dios y descuidamos el amor a la gente. ¿Sabe? El servicio debe implicar, debe ir fortalecido juntamente el amor a Dios, el amor a la gente y el amor a la obra del Señor. En el libro de Jeremías, en el capítulo 48, versículo 10, ese versículo me llamó muchísimo la atención y casi que me asustó. Me estremecí cuando lo leí. Y yo quiero que tú lo leas en Jeremías capítulo 48, versículo 10. Dice la palabra del Señor y está escrito ahí, pero yo lo quiero leer en la Biblia. Y en la Biblia, en Dios habla hoy, dice, maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor le encarga. Esto es tremendo. Como les digo, me estremecí al leerlo. Porque cuando amamos a Dios y amamos a la gente, debemos amar la obra. Debemos amar la iglesia del Señor. Debemos amar lo que hacemos para el Señor dentro de la iglesia. Y ese es el espíritu con el que nosotros debemos servir. Y la palabra dice, maldito el que no haga con gusto, con agrado, con satisfacción, con alegría, lo que el Señor le encarga. Wow, tremendo esto, ¿sabes? Porque Dios desea que nosotros lo que hacemos lo hagamos con amor, lo hagamos con alegría, lo hagamos con satisfacción, nunca como una carga, nunca como es un peso, sino que lo hagamos con alegría. Entonces, el amor a la obra del Señor debe ser parte importante del servicio que tú hagas para el Señor. Cuando a ti se te delegue hacer algo en la iglesia, en algún ministerio, y tú lo hagas, hazlo con alegría, porque el Señor considera que aquel que hace la obra del Señor como carga, recibirá desagrado de parte del Señor. También implica, el servir al Señor, implica que nosotros podamos juntar todos esos ingredientes, esos 3 ingredientes: amor al Señor, amor a la gente y amor a la obra de Dios. De esa manera nosotros servimos al Señor juntando todo esto, estas tres ingredientes de amor, ¿verdad? De motivación. Servimos porque amamos a Dios, servimos porque amamos a la gente y servimos porque amamos la obra de Dios, amamos la iglesia. Amamos el cuerpo de Cristo, amamos las células, amamos lo que estamos haciendo, lo amamos. Y eso nos da la fortaleza, nos da el ánimo, nos da la alegría para poder servir. Y cuando hacemos las cosas con alegría, con amor, van a tener fruto abundante. Va a haber gran cosecha en lo que tú haces para el Señor. ¿Cuál es el verdadero servicio? En algunas ocasiones, cuando no se tiene definido cuál es el verdadero propósito del servicio en el liderazgo, podríamos vernos enfrentados a la pérdida de la visión, incluso del llamado que hemos recibido de parte de Dios. Así que es importante que para saber cuál es el verdadero servicio que Dios quiere que nosotros hagamos, sepamos que hay un propósito. El servicio a Dios tiene un propósito. No hacemos las cosas por hacerlas. No servimos porque no hay nada más que hacer o porque solo hay eso para hacer. No, hay un propósito en lo que tú haces, en el llamado que Dios te ha puesto, en la asignación que Dios te ha dado. Hay un llamado de parte de Dios. Entonces, veamos 2 puntos que nos aclaran cuál es el verdadero propósito de servir. ¿Por qué tú sirves? ¿Por qué tú sirves? Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28 que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Lo primero que nosotros debemos entender es que nuestro llamado y nuestro servicio forma parte del propósito de Dios. Servimos para cumplir los propósitos de Dios. Subraya esto. Servimos para cumplir los propósitos de Dios. Antes que cualquier otra cosa, servimos para cumplir los propósitos de Dios. Y sabemos que en esos propósitos que nosotros desarrollemos del propósito de Dios, cuando hacemos las cosas que son de Dios, pues esto traerá recompensa, traerá honra, traerá bendición, traerá prosperidad a nuestra vida y en todo lo que nosotros hacemos. También nosotros desarrollamos el propósito de servir cuando hacemos un servicio desinteresado. Dice la palabra en 1 Corintios 10:33 que así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Sabe? Nuestro servicio, aparte de cumplir el propósito de Dios, también nuestro servicio es para ganar a otros. Y ese ganar a otros para que sean salvos, para que conozcan a Cristo, es desinteresado. Lo hacemos de una manera desinteresada. ¿Quién gana aquí? El reino de Dios, Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando trabajamos, cuando hacemos la obra de Dios, está ganando el reino, está ganando la obra de Dios. Y Dios es nuestro jefe y a Él le servimos y Él nos recompensa. Entonces nuestro servicio debe ser desinteresado. Dice el apóstol Pablo, no busco mi propio beneficio. Yo no trabajo para buscar mi propio beneficio, sino el beneficio de otros, de que otros conozcan al Señor. Debemos recordar que en el servicio al Señor somos vasijas en las manos de Dios. Somos instrumentos en sus manos, en los cuales Él ha depositado su gloria, su presencia. Ha puesto en nosotros dones, talentos, habilidades, a fin de edificar la iglesia del Señor, a fin de servir la obra de Dios. Entonces no se trata de nosotros, sino es por voluntad de Dios, es por la gracia de Dios y es por el privilegio de Dios que nosotros servimos. Así que lo hacemos de una manera desinteresada. Entonces, una de las formas de servir es una de las formas de desarrollar un verdadero servicio es primero desarrollando los propósitos de Dios y segundo haciendo un servicio desinteresado. ¿Sabes? El servir al Señor tiene recompensas. Y lo digo yo que tengo ya 40 años en el ministerio de servir al Señor. ¿Sabes? Hay recompensas en servir. Hay recompensas. El Señor Jesús lo dijo. No hay nadie que haya dejado padre, madre, hermanos, bienes, que no haya de recibir en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Sabe? El servir al Señor, el darle al Señor nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra fuerza, ¿sabe? Trae recompensas y Dios nos bendice. Indudablemente tu relación no es con un Dios injusto, con un Dios que aparte, Dios no es injusto, ni Dios no ve lo que tú haces. Dios ve y Dios recompensa. Dios te paga. Dios te va a recompensar. En el reino de los cielos, Él te va a recompensar. La palabra lo dice en Apocalipsis. Dice que el Señor nos dará y nos premiará con coronas, ¿verdad? Cuando hacemos la obra de Dios. Los evangelios también, Jesús habló de las recompensas para aquellos que le servimos. Así que hay grandes bendiciones en el servir, en darle. Tenemos grandes galardones, no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra también tú recibirás recompensas. Vamos a ver algunas de las recompensas y aquellas áreas de tu vida en que serán recompensadas, en las cuales serás premiado aquí en la tierra por tu servir al Señor. La primera recompensa está descrita en el Salmo 100, versículo 2. Dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Sabe? Una de las ventajas de un servicio con amor y desinterés es la alegría. Cuando tú sirves a Dios y le sirves a la gente,
sirves a la obra de Dios y lo sirves de una manera desinteresada y lo sirves con amor, ¿sabe cuál es el resultado? Que tú vivas alegre, que tú vivas feliz en el servicio, que tú seas feliz cuando le sirves a Dios. Yo he visto gente que se amarga en la obra de Dios, que se amarga servirle a Dios. ¿Sabe por qué entran en ese decaimiento de amargura, de resentimiento, de enojo? Porque pierden el enfoque del servicio y comienzan a servir para el hombre, para la iglesia o porque les den algo, por un sueldo, qué sé yo. Pero cuando tú le sirves a Dios con amor y tú entiendes que el Señor es el dueño de la obra y que Él te recompensa, que Él te honra, que Él no es deudor de nadie, ¿sabes? Y tú lo haces con alegría y sencillez de corazón, ¿sabes? Tú lo haces con alegría. Y la mayor grandeza de ese servicio es tu crecimiento. Tú comienzas a ver un crecimiento espiritual en tu vida. Comienzas a ver cómo tú vas madurando, cómo tu carácter comienza a adquirir autoridad, porque estás creciendo espiritualmente, emocionalmente en ese servicio. Otra de las recompensas es la formación del carácter, lo acabo de decir. Para llegar al pueblo que no conoce de Dios, ¿con qué actitud debes llegar? ¿Con látigo o con amor y un espíritu de mansedumbre? Lógicamente, la actitud correcta es con un amor, es con una actitud de amor y de humildad, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hemos crecido en nuestro carácter como servidores, cuando nosotros hemos madurado, cuando las experiencias y las situaciones que Dios permiten para forjar nuestro carácter nos maduran, entonces nosotros servimos de una manera humilde. Servimos con amor, servimos con humildad, entendemos que el servicio es doblegarnos, es humillarnos, que no es para grandeza, que no es para que nos vean, que no es para que nos aplaudan, sino es una actitud de servicio. Simplemente servimos al Señor, cualquiera que sea nuestro cargo, nuestra función, le servimos al Señor y lo hacemos con amor. Y allí se desarrolla ese carácter, ¿verdad?, de humildad en lo que estamos haciendo para el Señor. Entonces, una de las recompensas es la formación del carácter. Otra de las recompensas que el Señor nos da, dice la palabra, pero serviréis a Jehová vuestro Dios y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo apartaré de ti toda enfermedad. La recompensa de Dios para ti cuando te presentas con una actitud de servicio correcta hacia Él y hacia su pueblo, la ves en cada una de las áreas de tu vida espiritual, familiar, financiera, de tu salud emocional, en tu salud física, en todas las áreas tú eres bendecido. Cuando tienes una actitud correcta de servicio al Señor, a la gente y a la iglesia del Señor. Así que damos gracias a Dios por ese privilegio de servicio. Vale la pena servir al Señor. Te lo digo yo que tengo muchos años desde muy joven sirviéndole al Señor y quiero servirle todos los días de mi vida. Si el Señor me permite llegar bien viejita, yo siempre le digo, Señor, yo no me quiero jubilar. Yo siempre quiero servirte. Yo siempre quiero estar activa sirviéndote en tus obras, amándote y sirviéndote a ti y amando y sirviendo a la gente, Señor, a lo que tú me has llamado a hacer. Porque he visto la recompensa de Dios y sé que tendré recompensa, más recompensa, aquí en la tierra y en el cielo, la vida eterna y una cantidad de premios que sé que el Señor me va a dar. Hay muchas áreas en las que tú puedes servir al Señor en la iglesia. Tú puedes servir al Señor. Nuestra iglesia tiene varios ministerios en los que tú te puedes desarrollar y tú puedes servirle al Señor. Allí en tu manual hay unos ministerios que son ministerios que tiene la organización Centro Bíblico Internacional en Colombia. Este manual fue hecho en Colombia, entonces presenta los ministerios que están relacionados con la iglesia madre. Nosotros en nuestra iglesia no tenemos todos los ministerios que están ahí en el manual, pero te voy a comentar de algunos que tenemos en los cuales tú te puedes involucrar, te puedes presentar y decir yo quiero servir al Señor en este ministerio.
Tenemos el ministerio de protocolo, que son los servidores del templo. Los miembros de este ministerio son obreros del Señor, colaboradores del cuerpo pastoral y servidores de la congregación. Ellos están puestos por el Señor para cuidar, para servir a la iglesia en los diferentes servicios que desarrolla la iglesia, en los domingos o cuando hay servicios en la iglesia. Es estar, perdón, estar en este ministerio es un honor. Porque estamos sirviendo al Señor y estamos sirviendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el ministerio de protocolo, este ministerio es el que recoge las ofrendas, está encargado del recaudo, de los diezmos y de las ofrendas, de servir en el día de la cena del Señor, servir la cena del Señor, atender a los ministerios de la iglesia, apoyar en las diferentes ceremonias que la iglesia desarrolla, como presentación de niños, bautizos, matrimonios. Entonces el ministerio de protocolo sirve en la atención a la iglesia y a los pastores en cada servicio que se hace al Señor. También tenemos el ministerio el staff. El staff es un ministerio de servicio también que se encarga de la acomodación, de la seguridad, de la movilización dentro y fuera del templo. Esta área de servicio de la iglesia se caracteriza porque las personas que sirven en este ministerio son personas amables que brindan orientación a las personas nuevas que están llegando a la iglesia. Son las personas que están dispuestos a dar orientación de dónde quedan los lugares, dónde queda el baño, dónde se puede sentar, acomodan a las personas, las hacen sentir cómodas, si hay café, le llevan el café, atienden a las personas nuevas. Entonces, este es el ministerio de staff. También el ministerio de staff ayuda al departamento de medios, a colocar instrumentos, a colocar equipos. Todo eso lo hace el ministerio del staff. También está el ministerio de consolidación. El ministerio de consolidación lleva el registro organizado de todos los integrantes de la iglesia. Cuando se realizan actividades especiales, toma la lista de las personas nuevas con sus nombres, sus teléfonos, guarda esa información para entregársela entonces a los diferentes líderes de célula para que así ellos a su vez inviten a las personas que vinieron a la iglesia, las inviten a sus células y puedan así atenderlos, pastorearlos. También otro ministerio son los encuentros con Dios. Los encuentros son los retiros que nosotros realizamos. Es una experiencia a la presencia del Señor a través de conferencias y ministraciones personalizadas, llevando al creyente a la sanidad de sus heridas emocionales y experimentar la plenitud del Espíritu Santo. Un encuentro está a cargo de un equipo de ministros llamados por Dios y especializado en el manejo de la sanidad de las emociones. Entonces, este es un ministerio cuando la persona consideramos que está preparada, está lista para apoyar en los encuentros, puede participar como parte del equipo. También está el ministerio de alabanza, que es el ministerio que se encarga de la adoración al Señor, se encarga de dirigir al pueblo en la adoración al Señor los días domingos, como también si hay otras actividades o eventos que requieren adorar al Señor. Entonces, el ministerio de adoración lo hace a través de la música y desarrolla así una dirección tanto de canto como de instrumentos musicales si la persona toca algún instrumento. También tenemos el ministerio de danza. El ministerio de danza son niñas en las cuales se entrenan para que puedan adorar al Señor juntamente con el ministerio de alabanza y poder juntos adorar al Señor en el servicio. Y también no solamente en el servicio, sino también en brigadas de evangelismo. Podemos hacer brigadas donde hacemos actividades en la calle y a través de la danza podemos evangelizar a otras personas.
y ganarlas para Cristo. También tenemos el ministerio de niños que se llama Worship Zone. Este es el ministerio en el cual los domingos los niños reciben la enseñanza de la palabra, reciben ministración especial enfocada en ellos, y hay un equipo que trabaja en ello, que son los maestros, y aquella persona que tiene ese llamado a trabajar con niños, pues puede inscribirse. Puede, en este momento, la pastora Samira Vergara es la encargada del ministerio de niños, y si usted tiene un llamado a servir con niños, usted se dirija a ella y ella le hará las preguntas necesarias, el entrenamiento necesario para que usted pueda servir con los niños de nuestra iglesia. Y no solamente el ministerio de Worship Zone es para los domingos. Podemos hacer muchas cosas a través del ministerio de los niños. Podemos aún evangelizar, podemos trabajar con niños en las calles. Hay muchas actividades que podemos desarrollar con los niños. Así que si usted tiene un llamado, tiene un talento hacia los niños, usted tiene la oportunidad a través del ministerio Worship Zone a servir al Señor. También está el ministerio de Bridge Zone. Este es un ministerio creado para los adolescentes o preadolescentes entre 12 y 14 años. Este es un ministerio encargado de enseñar la palabra a los niños y poderles motivar a servir al Señor y llevarlos a ganar a otros también para Cristo. Pueden desarrollar en esta edad se desarrollan actividades especiales para ellos. Y también está el ministerio de discipulado, la escuela de discipulado, que está encargada de la formación y la capacitación de los discípulos y de los futuros líderes y padres espirituales de la iglesia. Está conformada por un grupo selecto de maestros principales y auxiliares que han recibido del Señor la comisión de edificar a los santos para la obra del ministerio del Señor. Cada uno de los maestros ha sido seleccionado cuidadosamente para hacer este trabajo y para desarrollar y formar en el cuerpo de Cristo a las personas, a cada persona en el cuerpo de Cristo. También está el ministerio de oración, ministerio de ayuno. Es un ministerio encargado de orar, de interceder por las diferentes necesidades tanto de la iglesia, de la institución, como de los creyentes, de los miembros de nuestra comunidad. El ministerio de intercesión es un ministerio de apoyo al ministerio, en el cual está conformado por personas que tienen esa pasión por la oración. Aunque la oración es personal, cada uno ora, todos debemos orar y debemos tener una relación con el Señor. Pero el ministerio de intercesión son aquellas personas que tienen esa pasión por la oración, por interceder. En estos momentos yo manejo ese ministerio y ojalá para mí todos en la iglesia deberían ser intercesores. Así que si a usted le gusta la oración, dígamelo y usted está inscrito en el ministerio de intercesión. Estos son los ministerios de nuestra iglesia en los cuales tú puedes servir, tú te puedes involucrar, puedes formar parte. Puedes ser un padre espiritual también, puedes apoyar a tu célula, puedes hacer brigadas de evangelismo a través de tu célula. Hay muchas formas, hay trabajos comunitarios de acción social que tú puedes involucrarte con la célula o con otras células que están desarrollando trabajos comunitarios. Tú dices, yo quiero servir. Y hay muchos campos más en los cuales el Señor nos va a ir abriendo la oportunidad, ¿verdad? Para servir al Señor. Lo importante es tener la actitud, tener el deseo de hacerlo. Y yo te invito para que seas movido por el Espíritu Santo a servirle en este tiempo. La cosecha es mucha, dice la palabra. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay una gran necesidad, tenemos trabajo abundante, solamente queremos que Dios envíe, que Dios coloque en el corazón tuyo ese deseo de servir al Señor, porque hay gran necesidad de poder trabajar en la obra de Dios. La obra de Dios tiene trabajo para todos y todos están bienvenidos a servir al Señor. Nuestra iglesia, Centro Bíblico Internacional, se caracteriza por eso. Queremos que todos estén sirviendo al Señor.
No queremos la gente sentada en la iglesia solamente esperando recibir, sino queremos que sea una iglesia que avanza, una iglesia que se mueve, un ejército que avanza, lleno de poder, lleno de la presencia de Dios y que impacta su comunidad, que impacta su familia, que toca a la comunidad y que sirve en la iglesia. Así es que son todos bienvenidos a servir al Señor en nuestra iglesia, Centro Bíblico Internacional.